Hola, buenas noches, ¿cómo están? Gracias a Dios que estamos comenzando un año nuevo, un mes nuevo. Gracias a Dios por la vida que nos da a todos los que pues en este momento podemos estar comunicándonos. Dios les bendiga, les saludamos desde Morelia, Michoacán. Dios les bendiga enormemente y que en este año muchos, quisiéramos decir todos, pero la verdad es de que no se puede decir todos, pero sí que muchos puedan encontrar el rumbo, puedan encontrar el objetivo, el propósito de sus vidas y puedan conocerse más y puedan disfrutar también más a Dios. Anhelamos tantas cosas en lo espiritual para toda nuestra audiencia. Y bueno, pues gracias a Dios por un año más de vida que nos da y que hoy podemos retomar nuevamente las transmisiones, ya que en diciembre, ya no recuerdo la fecha, pero pasamos un poquito de mediados de diciembre y entonces ya entramos a vacaciones y ya les dijimos que el primer martes del nuevo año, de este mes, íbamos a dar comienzo, íbamos a retomar la enseñanza. Y bueno, mandamos saludos a la hermana Alejandra Gaitán allá en Monterrey. Dios te bendiga, hermana Alejandra, bendiciones. También enviamos saludos a Sergio y a Nancy Murataya. Ellos son vecinos nuestros, no conocen a Cristo de manera personal, pero son muy buenas personas. Nos hicieron un gran favor en estos últimos días y que nació de sus corazones hacerlo, ¿verdad? No esperábamos nosotros eso, no provocamos nosotros eso, pero Dios es grande, Dios es maravilloso y bueno, recibimos un gran favor de Sergio y de Nancy Murataya, de aquí de Valle de Mil Cumbres en Morelia, y les dijimos: véanos por favor el martes a las 8 de la noche. Si nos están viendo Sergio y Nancy, Dios les bendiga y Dios les recompense en grande manera lo que hicieron por nosotros. Amén. Bendiciones. También esta tarde platicaba con el doctor Lara de Zamora, Michoacán, porque empezamos a platicar de un proyecto que vamos a llevar a cabo para la Convención Regional Bautista de Michoacán. Entonces ya empezamos estas pláticas con el doctor Lara y también le invitaba a que hoy nos viera. Querido doctor, hermano en Cristo, consiervo en el Señor, bendiciones, un saludo desde Morelia. También al pastor Samuel Ortiz en Oaxaca, al pastor Iván Sosa en Monterrey, al pastor José Piña en Tangancícuaro, pastor Chema, José María, sí, es José María, es mi amigo y siempre Chema, y pues él me dice Paco, entonces somos amigos desde hace muchos años. Entonces, Chema, bendiciones allá en Tuxtla Gutiérrez. Marcos Peña en Ciudad Mendoza, Veracruz, bendiciones, amigo. También a Miguel Ángel Tellechea, perdón, es un nombre, es un apellido raro, ¿verdad? Hoy también platicaba con Miguel Ángel desde Ciudad Juárez y hoy va a estar viajando hacia San Miguel de Allende. Dios te bendiga, Miguel Ángel. También platicaba con Elías Guedes. Bueno, yo no había escuchado este apellido, ¿verdad? Se pronuncia Guedes, pero se escribe Guedes. Y le decía yo, a ver, háblame de tu apellido y todo. No, hombre, está bien informado. Pero algo que me impresionó es de que es una transliteración del nombre Gedeón. Y fíjense, él se llama Elías Tisbita. Así le puso su papá. Tisbita le pusieron al profeta porque era de Tisbet, una aldea, un lugar en aquella geografía llamada Tisbet. Entonces normalmente decían el nombre de la persona y el lugar de donde era. Saulo de Tarso. Y así, ¿no? Entonces, Elías Tisbita. Y bueno, a él le pusieron Elías Tisbita. Pero es Guedes, que viene de Gedeón. Ahora imagínense, qué poder, qué bendición
su papá le puso, ¿no? Desde que nació, al ponerle nada más ni nada menos que el profeta Elías. Para mí, el favorito de todos los profetas. Y bueno, él vive en Ciudad Valles, pero él es venezolano y está haciendo el protocolo lo está siguiendo para nacionalizarse mexicano, adquirir la ciudadanía. Le encanta México, y aunque ahora ya se arreglaron o se están arreglando los problemas en Venezuela, ¿verdad? Pero él está feliz acá y por convicción él pues quiere la ciudadanía mexicana. Y yo creo que ahorita sabe más historia que yo, y que muchos mexicanos saben más historia de México, porque pues se está poniendo a estudiar, y lo que me platicaba de veras me impresionó. Dios te bendiga, Elías, allá en Ciudad Valles. También Dios bendiga a mi cuñado Obed Lázaro en Tuxtla Gutiérrez, a mi hijo Gadiel en Puebla, a mi hijo Izar en México. Dios les bendiga grandemente a todos. Bendiciones, hermanos. Bueno, este programa ustedes saben que es enfocando la sanidad del corazón. Eso es lo que nos hemos propuesto. Y el año pasado tuvimos alrededor de unos 30 temas, por decir un número, ¿verdad? 30 temas de sanidad del corazón, viendo 30 o más problemas emocionales y espirituales, tratándolos bíblicamente, tratándolos a fondo, y fue de gran bendición. Pero este año el Señor ha puesto en mi corazón, ahora en las vacaciones le estuve buscando mucho para que pues Él me guiara este nuevo año. Y entonces Él me dijo, ahora empieza a hablar de las vitaminas para esos corazones enfermos, o esos corazones que se están rehabilitando, esos corazones que se están recuperando o siendo restaurados. Ahora dale las vitaminas al corazón. Y bueno, hoy traemos la primer vitamina al corazón, llamada la humildad. Esta no la va a conseguir en ninguna farmacia. Esta vitamina no la va a conseguir en ningún tianguis tampoco. Esta vitamina, la humildad, pues escuche bien todo lo que hoy vamos a compartir, porque usted y yo, todos necesitamos fuertes dosis de humildad. Y vamos a comenzar por definir la humildad. No la vamos a definir como una enciclopedia, como un diccionario lo hace y trata la definición, sino lo vamos a hacer de una manera práctica. Lo vamos a ir desglosando esta definición con frases cortas y ejemplos prácticos. En 10 pensamientos aproximadamente vamos a definir de manera práctica qué es la humildad. Y en primer lugar, la humildad es una actitud, es un sentimiento noble, es decir, es algo interior, algo que está dentro del corazón, dentro de una persona. La humildad es una actitud y es un sentimiento noble, como Daniel el profeta, era un hombre con muchos atributos, con muchas cualidades, con un perfil envidiable. Sin embargo, todo eso no lo ocupó para ser altivo, para ser arrogante, sino demostró humildad en todos sus hechos. Y él, como pocos, pudo ser observado por 3 reyes, y él pudo servirle a 3 reyes diferentes. Primero a Nabucodonosor, cuando él estaba joven, cuando Daniel era joven, primero a Nabucodonosor, pero luego murió Nabucodonosor y vino su hijo Belsasar, y luego murió Belsasar, y obviamente Daniel ya no era un joven, ya era un adulto, y luego murió Belsasar y vino otro rey, ya no como Nabucodonosor, que era babilonio, sino vino Darío el persa. Entonces también sirvió ahí, y pues ya podemos ver a Daniel a sus 70 años o más ahí con Darío, sirviéndole a Darío.
Así que en toda esa trayectoria, en esos palacios, en esos imperios, Daniel, teniendo tantos atributos, mostró siempre aplomo, sabiduría y ante todo humildad. Así es, la humildad es la expresión de un corazón sano y lleno de paz. Así que cuando un corazón no es sano, no tiene paz, no puede manifestar humildad, porque la humildad es la expresión de un corazón sano y ese corazón lleno de paz. La humildad es libertad de uno de los villanos más temerarios del hombre, que es el orgullo. El orgullo es tremendo. Y el orgullo, pues lo traemos desde nacimiento, la verdad es que sí. Y luego lo que empezamos a aprender ya de manera consciente en casa y luego en la escuela y en la sociedad en general, pues esa lección nos la dan por todos lados, de ser orgullosos, de ser arrogantes, de ser altivos. Así que la humildad es ser libre del orgullo, es estar libre de ese terrible orgullo. La humildad es libertad de la obesidad del alma, el egoísmo. Libertad de la obesidad, fíjense, no solamente hay obesidad en el cuerpo, sino también en el alma. Y es cuando el egoísmo crece tanto en una persona que entonces es esclava realmente de ese egoísmo. Es como una sanguijuela que le está chupando todo al alma de esa persona. Por eso decimos que la humildad es la libertad de la obesidad del alma. Cuando alguien está lleno de ese egoísmo, no puede manifestar humildad. Humildad es perdonar. Me gustaría que notara bien cómo esa palabra perdonar, pues antes de definirla, antes de tener un estudio exhaustivo acerca del perdón, analizáramos esa palabra, tan solo la constitución de la palabra, perdonar, pues en ese caso es un verbo, y perdonar, pues es una palabra, es un verbo que se compone de dos, de perder y de donar, o perder y ganar, ¿verdad? Perder y donar. Así que perdonar, bueno, hay que perder principalmente orgullo, hay que perder egoísmo, hay que perder vanidad, hay que perder fantasías, hay que perder quién sabe cuántas cosas negativas, pero hay que perderlas para decir realmente estoy perdonando. Y perder todo lo negativo y donar a la persona que necesita ser perdonada, donarle gracia, donarle humildad, donarle nobleza, donarle esencia. Bueno, entonces humildad es perdonar. Quien perdona es humilde, quien no puede perdonar es una persona orgullosa. Así es, también la humildad es pedir perdón, porque una persona que no es humilde difícilmente va a decir perdóname por mi falta, perdóname por mi ofensa, perdóname por lo que te ofendí. Pero cuando una persona es humilde, sabe pedir perdón. Así que no seamos tardos cuando hay un error que cometimos de pedir perdón, ponernos a cuenta con los otros seres humanos, ya no se diga Dios, ¿verdad? Pero sobre todo con con otros hombres, otras personas, que podamos decir perdón, porque esa es una muestra de humildad. Bueno, humildad es ser agradecido, es poder dar gracias en todo y por todo. Quien tiene este hábito, quien siempre está dando gracias por lo mínimo, cuando le dicen estornuda y le dicen salud, gracias.
cuando le sirven un vaso de refresco, de agua, sin que él haya pedido, dice gracias. Cuando le ofrecen sentarse, le ofrecen lo que sea, ¿verdad? Un servicio, una amabilidad, aunque le esté pagando, si es en un restaurante, si es en un hotel, si es en un vuelo, si es en un camión, en un autobús, en un Uber, sea lo que sea, aunque lo pague, la persona que por encima de todo eso dice gracias y no le importa si en el transcurso pueda decir 10, 20 veces gracias, es una persona humilde, porque una persona orgullosa no puede decir gracias. Así es, la humildad también es orar para confesar y pedir ayuda. Fíjense, hoy en día hay mucha gente que puede orar y que está orando, ¿sí? Pero aquí se trata de orar para confesar, es decir, orar para pedir perdón a Dios por nuestras faltas, por nuestro pecado, por nuestras fallas delante de Él, y confiesa su pecado a Dios. Quien confiesa sus pecados a Dios es humilde y ora pidiendo ayuda, porque la persona que no ora está diciéndole a Dios, no te necesito, no necesito de ti, yo puedo solo arreglar mis cosas. Cuando no pueda, entonces vengo y te lo pido. Pero no, la verdadera humildad está buscando en oración constantemente a Dios, confesando su pecado y pidiéndole ayuda. Bueno, pues humildad es gustar de sostener al que ya no tiene fuerzas. Esa es una persona humilde que le da gusto, le agrada poder servir, poder echarle la mano a aquel que ya no tiene fuerzas. De antemano sabe que no va a haber quizá ninguna recompensa materializada, monetizada, sino tal vez solamente se le diga gracias, Señor, pero él lo hace no por lo que le recompense, sino porque le gusta hacer favores. Así que le gusta sobre todo sostener, ser columna, le gusta, le encanta. Hay mamás, ¿verdad?, que quisieran hacer todo, el 100% en una casa. Los hijos pueden lavar su ropa y ella dice, no, yo te la lavo, ¿verdad? Y aunque tenga 5 hijos, pueden lavar los trastes y dice, no, yo los lavo, ustedes váyanse a la escuela o ustedes hagan su tarea. Y bueno, esa es verdadera humildad, bastante humildad. Hay quien va a decir, no, esa es otra cosa. Bueno, usted véalo así, pero yo le digo, es humildad, quien gusta de ser un pilar, un sostén en su casa de aquellos que ya no tienen fuerza. Así es. La humildad también es cuidar al amigo. Hoy todos se dicen amigos, ¿verdad? A todos se le puede llamar amigo, pero una cosa es decir, este es mi amigo, y otra cosa es mostrarse amigo. Y mostrarse amigo es cuidar al amigo, cuidar sus cosas, cuidar pues todo lo que sean de su interés, ¿verdad? De ese amigo. Hoy en día también encontramos muchas personas que dicen, es mi amigo, pero porque están esperando que les dispares, que les des cosas, que todo, ¿verdad? Y realmente no hay una sincera amistad, pero quien es realmente humilde va a cuidar a ese amigo, sus intereses, sus cosas. Si está malgastando, lo va a ayudar a darse cuenta que no debe hacer esos gastos así, ¿verdad? Entonces, eso es una muestra de humildad, no aprovecharse del amigo, sino ayudar al amigo, cuidar del amigo. Muy bien, ya para cerrar la definición, ante todo práctica, de lo que es la humildad, el último pensamiento para cerrar este bloque es que la humildad es servir como sirvió el buen samaritano. Es servir al que no conoces,
pero está pidiendo ayuda. Y no pones pretextos, no dices, es que ya no tengo tiempo. Si tuviera tiempo me bajaría y te ayudaría a cambiar la llanta de tu carro que está ponchada. Si tuviera tiempo me esperaría y te iría a comprar esas medicinas a la farmacia. Si tuviera tiempo y si tuviera tiempo, tampoco dice, pues es que vengo tan limpio, tan pulcro, voy a trabajar y si te ayudo significa que me voy a despeinar, se va a arrugar mi ropa, me puedo ensuciar, puedo transpirar, así que pone un pretexto de que pues va al trabajo y que tiene que ir presentable, no se puede manchar ni las manos. Entonces hay un pretexto ahí, eso es orgullo, cuando humildad es servir como lo hizo el buen samaritano, sacando adelante al que tiene necesidad, socorriendo al que está pidiendo ayuda, invirtiendo mucho y quizá todo lo que se puede invertir y nunca jamás pensando en lucrar, sino simplemente en el bienestar del otro. Eso es humildad. Ahora vamos a analizar lo que no es la humildad. Por ejemplo, la humildad no es pobreza. Hay mucha gente que a un pobre le dice, es bien humilde. Y realmente hay gente que tiene mucho dinero, pero que tiene un corazón humilde, porque la humildad tiene que ver con el corazón, el interior de la persona. Y hay mucha gente pobre que no tiene muchos recursos, pero su orgullo está bien grandote y su egoísmo muy grandote. Por lo mismo, humildad no es igual a pobreza, son dos términos distintos. De igual manera, humildad no es timidez. Timidez es una cosa y humildad es otra cosa, pero a menudo se confunde, ¿verdad? Cuando la hija le dice, por ejemplo, a los papás, pues ya es hora de que conozcan a mi novio, se los voy a presentar, es un buen chico, pues a ver qué me dicen, ¿verdad? ¿Cuál es su punto de ustedes? Se los voy a presentar. Está bien, hija, tráelo tal día, lo vamos a invitar a cenar, dile que venga y que venga dispuesto, vamos a platicar unas 2 horas con él y entonces ya el chico llega y pues ven que muy tranquilo, muy reservado, callado, nervioso, tímido, probablemente hasta se ponga de semáforo, verde, amarillo y rojo, ¿verdad? En ocasiones por la timidez, porque pues se siente impresionado, todo lo impresiona. Y bueno, puede ser que alguno de los padres que no tenga discernimiento confunda y diga, es muy humilde tu novio, ¿verdad? Es muy humilde y me agrada esa humildad de tu novio. Pues seguramente está confundiendo humildad con timidez. Por favor, mamá o papá, no se confunda. Les digo esto porque me ha tocado ver algunos casos. Me tocó ver el caso muy cercano, digamos, al círculo familiar. Cómo llega un muchacho y de la iglesia, ¿verdad? Muy conocido. Y se conocía en la iglesia, en el templo, pues, en la reunión de los hermanos, como se conocía ya, pues, a nivel de casa, de familia. Y pues este muchacho era tímido, pero a menudo todo el mundo pensaba que era humilde. Y entonces él echó el ojo a una muchacha de la iglesia de mejor posición económica que él y con más estudios que él. Y bueno, pues solamente agarró confiancita, ¿verdad? Ya que se casaron, quiero decirles, se adelantaron también, ¿verdad? Desde ahí está mostrando que no era humilde, era tímido, pero no era humilde. Y una vez que agarró confianza con aquella muchacha, que después fue su novia, y después pasó el tiempo y se divorciaron también. ¿Por qué? Porque cambió radicalmente. Este muchacho ya cuando agarró confianza, ¿verdad? Y cuando ya vio el papel de casado, ya dijo, soy dueño,
yo soy el dueño, ella es la mercancía, yo soy el dueño, ella es mi propiedad. Así que ya le empezaba a gritar, ya le empezaba a empujar, hasta a golpear. Y bueno, ella también llegó un momento en que ya no se dejó y ya era aquello un ring de boxeo, entonces, o de lucha libre, ¿no? Entonces, ahí se ve claramente, una cosa es la timidez y otra cosa es la humildad, porque de humildad este muchacho no tenía nada, en verdad no tenía nada, lo conocimos muy bien, por muchos años, por mucho tiempo, y nos dimos cuenta que su manera de pensar, sus relaciones, etcétera, mostraba mucho orgullo. Por ejemplo, a él no le gustaba, o no podía más bien, perdonar, ¿sí? Él se sentía ofendido, herido, y ya se olvidaba de esa persona para siempre. Así fuera quien fuera, familiar o quien fuera. Entonces, tremendo eso, ¿no? Así que no hay que confundir lo que es timidez, porque la timidez, pues estamos hablando de un complejo, de un problema psicológico y de un disfraz. Y otra cosa es la humildad. Así. La humildad no es autodesprecio. No porque una persona aparentemente ceda siempre su lugar, ya es humilde. También conocimos personas, ahorita estoy recordando a una persona que siempre que había algo que se invitaban para que oraran por ellos, siempre quería que todo el mundo pasara y ella se dejaba hasta el final, o que si había que se repartía algo, ¿verdad? Una despensa, ella siempre como que los demás y ella hasta el último. Y uno, si no hay discernimiento, confunde y dice, ay, qué humilde la hermana, siempre pensando en los demás y ella al último. Pero no es cierto, ya cuando le tocaba a ella, no, a mí no, a mí no. Ella tenía ese autodesprecio, sentía que no merecía nada y que ella no era digna de nada, pero era realmente un problema emocional, un problema psicológico también. No era humildad, porque cuando se trató de perdonar, de arreglar algunas situaciones donde estuvo en conflicto, era muy orgullosa, no podía perdonar, ¿verdad? Y hasta en cierto momento mejor se retiró de la iglesia por no arreglar los asuntos y perdonar. Entonces ahí vemos el autodesprecio. Personas que no creen merecer, que todos los demás sí y yo no, y aparentemente es humilde, pero no hay que confundir. Pues la humildad tampoco es una baja autoestima. Una cosa es tener baja autoestima y otra cosa es la humildad. Y no hay que confundir, porque la autoestima, la baja autoestima es la autodevaluación, ¿sí? A mí mismo me devalúo. Los otros probablemente digan, tú puedes ser mecánico, tú puedes ser cocinero, tú puedes ser esto, tú puedes ser lo otro. Y quizá todo mundo esté diciendo que yo puedo, pero yo mismo puede ser que diga, no puedo, porque es mucha mi inseguridad, es baja mi autoestima, me autodevaloro, pero devalúo más bien. Entonces, ¿por qué? Porque eso es una cosa y la humildad es otra diferente. Bueno, ahora vamos a ver cómo se identifica la humildad. Vamos a ver en qué cualidades sí podemos notar la humildad. Y en primer lugar, la verdadera humildad reconoce la grandeza de Dios. Va a reconocer que Dios es grande más que todo y que Él merece todo. Dice el Salmo 24:1, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Ese texto bíblico lo va a creer la persona y lo va a respetar y lo va a tener siempre presente, que él está en un mundo que le pertenece a Dios, que su vida le pertenece a Dios, que toda la grandeza de Dios es innumerable.
Y el Salmo 15, 1 y 2 dice, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Reconoce que no somos ni dignos de estar en el santuario, en el tabernáculo del Señor. Sin embargo, Él nos permite estar, porque estamos reconociendo su grandeza, su amor, su poderío. Entonces, esa es una característica de una persona humilde. Reconoce que Dios está sobre todo. Pues ya hemos dicho, ¿verdad?, que no hay que confundir humildad con pobreza, con timidez, con autodesprecio, con baja autoestima. Entonces ahora esta sección es cómo identificar la humildad. Y bueno, ya se dijo que reconociendo la grandeza de Dios. Número 2, reconociendo la necesidad personal de depender de Dios. Dice el Salmo 63, del 1 al 3, entre muchos salmos más, dice así: Oh Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Estoy dispuesto a hacer el sacrificio porque el beneficiado soy yo, el que te necesita soy yo, el que debe depender soy yo. Así que, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Pueden respirar ese sentir en el salmista de anhelar depender de Dios, de verse como un necesitado de Dios. Esa es verdadera humildad. Esa es la humildad de corazón que hace grande al hombre. Así es, también la humildad reconoce, la persona humilde, la persona que sí es humilde, reconoce que a Dios pertenece la gloria, que todo lo que logremos es la gloria para Dios, que si hoy Dios me usó en la predicación de la palabra y hermano, qué bonito predicaste, la gloria sea para Dios, que si oré y sanó a alguien, ay hermano, la gloria es para Dios, reconocer que todo lo que logramos es, a Dios le pertenece esa gloria. Y vemos ejemplos en la Biblia. Vemos, por ejemplo, Pablo y Bernabé cuando ellos fueron a Listra. Y ahí en Listra, en esos viajes misioneros, ¿verdad?, en Listra hacen milagro. Y vienen los habitantes de Listra y se inclinan ante Bernabé y Pablo para adorarlos porque los confunden como dioses. Y ellos dicen, no hagan eso, levántense. Nosotros somos seres humanos como ustedes. No permitieron que a ellos les reconocieran, sino dijeron a Jesús. Fue Jesús quien hizo ese milagro, ¿verdad? Y lo mismo vemos con Pedro y Cornelio. Pedro es enviado por Dios, Dios lo prepara para ir con los gentiles a predicarles el evangelio. Y Cornelio era un gentil que recibe la visión de un ángel que vaya a traer a Pedro para que le venga y le diga qué tiene que hacer. Y cuando se encuentra Pedro y Cornelio, Cornelio se inclina para adorarlo y Pedro le dice, no, ¿qué haces? Levántate, ¿verdad? Esto, a Dios solamente es la gloria, yo soy un hombre cualquiera. Y otro ejemplo más, lo vemos en Juan, el que escribió Apocalipsis, allá en Apocalipsis 22, que después de que le fue revelado muchas cosas, que el ángel se presenta ante Juan y Juan se inclina ante el ángel para adorarlo y le dice el ángel, no hagas eso, yo soy un siervo de Dios como tú, ni los ángeles siquiera aceptan la gloria. ¿Quiénes somos nosotros para decir, yo? No, la persona verdaderamente humilde reconoce que la gloria le pertenece a Dios. También reconoce que solo Dios es digno de ser obedecido. Juan el Bautista
fue muy firme en esto. Él no vino a servir a Herodes, él no vino a servir al imperio romano, él no vino a servir a los rabinos, él no vino a servir ni siquiera al sacerdocio judío, él vino a servir a Dios solamente, a preparar el camino del Mesías. Y por eso él renunció a todo, renunció hasta a su casa, renunció a sus comodidades, renunció a todo y se fue a vivir a un lado del Jordán y a comer pues allá comida silvestre y a vivir entre el monte y todo, no por pobreza, sino realmente por humildad, porque él no quería comprometerse a servir a nadie más que a Dios. Y también esa humildad la vemos en Pablo y también la vemos en Pedro, cuando las autoridades los agarraron 2, 3 veces y los metieron a la cárcel y los azotaban y los amedrentaban y todavía pues decirles, bueno, ya les vamos a dar su libertad, pero no vayan a hablar en nombre de ese Jesús, ya no hablen de ese Jesús. Y bueno, pues ahí les voy a buscar Hechos 4, versículos 19 y 20, cómo responde Pedro. Dice, mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Estaba muy clara la posición de los apóstoles, de servir obedeciendo solamente a Jesucristo. Así que el que es humilde reconoce que solo Dios es digno de ser obedecido. El que no es humilde, pues se hace ecuménico, sirviendo a instituciones, sirviendo al ojo del hombre, agradándole, monetizando, prosperando él económicamente, pero es porque no hay humildad. Hay mucho orgullo, mucha altivez, mucha soberbia, y lo que quiere es vanidad, y por eso deja de servir y de obedecer al único que debe ser obedecido, a Jesucristo. Así es. También la persona que tiene humildad, ¿verdad? La persona humilde reconoce que solo Dios es digno de ser servido. Así que cuando en la iglesia se solicita que se sirva, que hagamos esto, que hagamos el otro, la persona humilde es la que va a acudir a servir. Los que no son humildes son los que van a decir, ay, yo no tengo tiempo, ay, yo pago porque otro lo haga, porque pues sienten que es humillarse e ir a hacer algo, ¿verdad?, que tenga que ver con el reino de Dios. Y realmente la persona humilde reconoce que lo que hace es para Dios. Reconoce que si enseña es sirviendo a Dios. Reconoce que si apoya a una familia humilde o pobre, ya estamos ahí cometiendo el error, pobre, es para servir al Señor. Hay personas que no le quieren hablar a la gente pobre porque sienten que pues, son como que de otra categoría, ¿verdad? Y el Señor Jesús nos mostró que Él vino a servir, no a ser servido, porque muchas personas dentro de las iglesias que vemos que carecen de humildad son aquellas que quieren ser servidas, no quieren servir, sino quieren que se les sirva a ella, y no, la persona con humildad, con una verdadera humildad, sabe que solo Dios es digno de ser servido y que lo que hagamos, pues es lo que tenemos que hacer, pero podemos servir al Señor con ese reconocimiento de que Él es digno de que le sirvamos. Santiago 4:10 dice así, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. La persona humilde es el canal por donde siempre va a fluir la gracia de Dios. Humillaos delante de Dios y Él os exaltará. Dios requiere de un pueblo humilde, no pobre, no tímido, no temeroso,
sino un pueblo humilde, verdaderamente humilde, porque a través de ese pueblo Dios quiere que fluya su gracia hacia los que no le conocen y sean convencidos y convertidos al Evangelio. Ahora vamos a analizar el alto valor de la humildad. O sea, la humildad tiene un alto valor delante de Dios y vamos a ver por qué. Porque sin humildad es imposible amar genuinamente, ¿sí? Por ejemplo, en la Biblia, Dios manda al varón amar a su esposa. Sabemos que el hombre tiene una tarea de proveer y ya es parte de su naturaleza y no le cuesta proveer, o sea, lo hace. Pero lo que sí le cuesta y por algo Dios se lo manda es amar a tu esposa, ¿verdad? Ama a tu mujer como a ti mismo. Entonces, vemos que si Dios pide que la ame, es porque sabe que en esa parte el hombre tiene debilidad, dificultad, pero el hombre que es humilde ante Dios, ¿verdad? No va a haber ese orgullo y va a amar a su esposa. Pero el hombre que no puede amar a su esposa por X o por Y, es porque todavía hay orgullo en su corazón y el orgullo pues no puede haber orgullo, o más bien no puede haber humildad donde hay orgullo. Para haber humildad, el orgullo tiene que ser desechado, sacado, fuera. Entonces, vean que es imposible amar genuinamente si no hay humildad. Ahora vamos con las mujeres. Las mujeres tienen el mandato de Dios de ser sumisas, de estar sometidas voluntariamente, por amor, que a ellas no les cuesta amar a su marido, pero cómo les cuesta ser sumisas. Y a todo ser humano en general le cuesta ser sumiso, pero un poco más a la mujer, porque pues la mujer viene de un contexto de sufrimiento y llega un momento en la vida de la persona que dice, ya no más, ya no me voy a dejar usar más, ya no me voy a dejar trapear más, ya basta, todo el mundo me ha humillado, ha hecho de mí lo que ha querido, ya no más. Pero bueno, algunas llegan a decir eso, pues justamente en donde no deben decirlo, ya cuando están casadas, ¿verdad? Se hubieran tal vez revelado un poco más atrás, pero ya en una relación de matrimonio y donde van a venir los hijos y todo eso, ya tiene que caerle el 20 que tiene que llevar a cabo esa sumisión. Ahora, la sumisión no es negativa, la sumisión no hay que verla como imposición, y también el hombre no debe abusar de eso, ¿verdad? No decir, pues como mi mujer tiene que ser sumisa, yo voy a abusar y en ese abuso pues la pisoteo. Pues no, tanto hay hombres que entienden mal eso como también mujeres que entienden mal eso y se rebelan, pero sin humildad es imposible ser sumisas, hermanas. Si a ti no te cuesta la sumisión, es porque hay humildad. Dios ha trabajado la humildad en tu corazón y deja que siga trabajando la humildad para esa sumisión, ya que así como al varón no le cuesta ser proveedor, así también a la mujer no le cuesta llevar adelante la casa, poder con la casa. Puede la mujer, no le cuesta, pero al hombre le cuesta amar a su mujer y a la mujer le cuesta someterse a su marido. Por eso es importante este renglón. Estamos hablando ya en esta última parte del programa, el alto valor de la humildad. Es muy valiosa la humildad, porque sin humildad es imposible amar y sin humildad es imposible ser sumisa. También sin humildad es imposible obedecer. Por ejemplo, a los hijos les cuesta trabajo obedecer a los papás
Y ahora, antes eran cuando ya eran grandes, ahora desde chiquitos, ¿verdad? Les cuesta obedecer a los papás, a los hijos. Entonces, y al todo adulto, a toda persona, nos cuesta muchas veces obedecer la palabra de Dios. Y es porque no se ha trabajado la humildad. Pero miren, para analizar un poco cómo está la humildad en el hogar. Si un padre o una madre se está quejando, ¿verdad?, de los hijos, aguas, porque ahí quiere decir que en esos hijos hay mucho orgullo, no hay humildad y por eso no hay obediencia. Y por eso los papás pues están teniendo ese conflicto con los hijos. Igual pasa en la iglesia, donde está la iglesia, ¿verdad?, y un pastor. Si el pastor se queja de la iglesia o la iglesia se queja del pastor, aguas, ahí hay orgullo, no hay humildad y por eso está habiendo esa situación de ver que un pastor dice, no, es que la iglesia no es obediente, la iglesia no se somete, la iglesia no quiere trabajar, es porque pues realmente está faltando mucha humildad en esa iglesia. Pero también está el otro lado, donde también la iglesia puede decir, es que el pastor quiere imponer, el pastor esto, el pastor lo otro. Pues también los pastores, no vamos a decir que por ser pastores carecen de orgullo, porque los hay, nos cueste o no reconocer, los hay. Entonces, por eso decimos, sin humildad es imposible obedecer a Dios y a nuestra autoridad. También sin humildad es imposible ser empáticos y es imposible ser tolerantes. El Señor nos enseña a ser empáticos y tolerantes. El término bíblico es que seamos misericordiosos, así como Él es misericordioso. Que tengamos compasión los unos a los otros. En fin, ahora estas palabras, ¿verdad?, modernas son empatía, tolerancia. Son valores, pero la palabra de Dios nos enseña estos valores. Pero la verdad es de que sin humildad es imposible ser empáticos. Por ejemplo, ser empático con los ancianos, ¿qué significa? Significa tenerles paciencia, significa servirles con amor, con delicadeza, significa ser amables con ellos, significa no faltarles el respeto. Así que aunque nosotros seamos jóvenes, seamos fuertes, seamos inteligentes o tengamos mucho dinero, no tenemos derecho a no ser empáticos con los débiles. Tenemos que ser empáticos, pero sin la humildad esto es imposible. Y también tenemos que ser tolerantes. Tolerantes, un solo ejemplo, con las personas lentas, por ejemplo. Si usted es muy rápida, una persona rapidísima, hace muchas cosas en poco tiempo y las hace bien. ¿Qué pasa cuando se juntan las hermanas en la cocina porque van a hacer la comida a los hermanos, a 20 hermanos, 50 hermanos que van a llegar? Y bueno, pues ahí cuando se nombra quiénes van a servir en la cocina, pues se aceptan las manos que se levantan voluntariamente y no se dice que sean puros rápidos, no, porque pues imagínense, entonces se aceptan todos, pero ya en la cocina pues hay gente rápida, hay gente lenta y los rápidos muchas veces son jóvenes, ¿verdad? Hermanas, hermanos jóvenes, y se desesperan de aquellos lentos que van lavando los jitomates uno por uno, secándolo y todo, y luego llega esa hermana muy activa, ¿verdad? Así, hermana, así se hace, mire, así, y híjole, aquella hermana la ofendió, la lastimó, y ya no va a volver ahí mientras esa hermana se siga levantando su mano de que va a estar en la cocina, ¿verdad? Entonces, hay que ser tolerantes con las personas que no oyen bien, que no ven bien, que no hablan bien, que no son rápidas, o también lo contrario,
A mí me gusta controlar, yo soy el que tomo el mando y me gusta que todo el mundo lo haga lentamente, tranquilos, y no me gusta aquel desesperado, aquel que parece norteño, ¿verdad? Aquel fusivo. No, no, hay que ser tolerante, para un lado o para el otro lado, hay que ser tolerante, pero sin humildad esto es imposible. También sin humildad es imposible compartir. De verdad que para poder compartir, deshacerte de algo, desprenderte de algo para darlo a otra persona que lo necesita, se requiere de humildad. Y yo creo que muchas veces tenemos algo que dar, pero no queremos darlo, ¿verdad? Porque pues hace falta esa humildad para saber desprenderse de las cosas. Por ejemplo, un niño por naturaleza es compartido. Si ve que su amiguito no llevó lonche, ¿verdad? No llevó refrigerio para el recreo, sobre todo estoy pensando en un niño de kinder, ¿verdad? Y no trae, yo te comparto, ¿no? Y ahí están dando, y porque son por naturaleza así compartidos. Pero si sus papás se enteran en casa de lo que el niño hizo, y el papá no es humilde, la mamá no es humilde, lo empiezan a regañar en vez de reconocer esa cualidad bonita de humildad en el niño que puede compartir de sus cosas, empiezan a regañarlo, ¿verdad? Los papás, no es que no seas tonto, es que no debes hacer esto, es que acá, es que allá, a ti me cuesta prepararte tu comida, él tiene su mamá, su papá que le prepare, y les echamos un rollo a los pobres niños y sin darnos cuenta estamos contaminando su pequeño corazón cuando esa cualidad estaba en su corazón. Entonces, pues realmente sin humildad es imposible compartir. Sin humildad es imposible renunciar a la vanidad. El libro Eclesiastés, a través de Salomón, nos dice que todo lo que está debajo del sol, todo lo que está en este mundo es vanidad de vanidades, ¿sí? Todo es vanidad. Miren, decimos, un reloj, pues es necesario para cumplir. Bueno, es necesario probablemente, pero no indispensable, porque no nacimos con reloj más que con reloj biológico, ¿verdad? Por otro lado, un carro, decimos, en este momento, en esta situación, en esta vida, es indispensable, es necesario un carro para movilizarse, pero igual, si decimos, ¿realmente es indispensable? No nacimos con un carro, no aprendimos a manejar tampoco al año de edad. No es indispensable, no es necesario, en fin, ya justificamos de otra manera, ¿verdad? Luego, así cualquier cosa. ¿Qué dice Eclesiastés? Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Pero hay más vanidad cuando este reloj tal vez costó 300 pesos. Pero hay gente que no puede usar estos relojes, ¿verdad? De 300 pesos. Hay personas que dicen, no, el mío tiene que ser computarizado. El mío tiene que, el mío tiene que costar 10,000, 15,000, 20,000 pesos o más, como el del Canelo, ¿verdad? Los relojes del Canelo, ¿no? De millones. Entonces, hay gente así, eso ya es vanidad. Eso ya es vanidad, porque lo mismo te dice este reloj que son 6 para las 9 de la noche, que esos relojes, ¿verdad? De 10,000, de 20,000 o de más dinero, lo mismo te da la hora uno de 300, de 200, o si todavía hay de 100 pesos, la misma hora te la da. Lo mismo es andar en un bochito, que lo mismo es andar en un Ferrari, ¿sí? Lo mismo es andar en una bicicleta que andar en un carro. Lo mismo, pero
cuando no estamos conformes, cuando queremos más. Hoy ya nos perdimos, ¿verdad? Así que estamos con mucha vanidad, pero sin humildad es imposible renunciar a la vanidad. Miren, si Jesús no hubiera sido humilde, Jesús hubiera dicho, pues, ¿dónde voy a nacer? No, pues que vas a nacer en Nazaret, vas a nacer en Belén y vas a vivir en Nazaret. Si Jesús no hubiera sido humilde, hubiera dicho, no, momento, yo quiero nacer pues en Nueva York, y yo quiero tener documentos de allá, del imperio, ¿verdad? De estos momentos. Y voy a crecer pues en las mejores facultades de ese lugar. O por lo menos dice, o en París, o en Inglaterra, o en Rusia ya de perdida, ¿no? Entonces, Jesús no dijo, quiero nacer en tal lugar, y quiero crecer en tal lugar, y quiero morir en tal lugar, ¿no? Por eso acuérdense que varios rabinos decían, de Nazaret puede salir algo bueno. De Nazaret no es el Mesías tiene que ser de Judá, y aunque Jesús era de Judá, porque había nacido en Belén de Judea, ¿verdad? Pero estaban confundidos, porque pues desde muy chiquito creció en Nazaret. Pero bueno, vemos a un Jesús humilde, que estuvo dispuesto a renunciar a la vanidad, así que sin humildad es imposible renunciar a la vanidad. Hermano, cuando a ti te cueste, verás esos cambios de cosas muy caras, cuando el mismo servicio te puede dar que compres las cosas más baratas, y no es porque sea mal servicio, estoy diciendo el mismo servicio, la misma calidad de servicio, pero quieres pagar marcas, quieres pagar comerciales, quieres pagar tu vanidad, pues estás mostrando mucha altivez, mucha arrogancia. Por último, sin humildad es imposible aprender. Hay personas que creen saberlo todo, que ya no pueden aprender de nadie, y eso es arrogancia, no es humildad. Hay personas que no tienen un corazón enseñable, y eso es arrogancia, es orgullo. Para que uno tenga ese deseo de aprender, debe haber humildad en nuestro corazón, y debemos entender que de todo podemos aprender. La persona humilde escucha a un niño, escucha a un anciano, escucha a sus padres, escucha a su autoridad, porque sabe que ahí puede aprender. Y quien tiene un corazón así, que sabe escuchar, es que hay humildad en ese corazón. Recuerda lo que dice la palabra, hablando del alto valor de la humildad. Dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Quieres que Dios te resista o quieres tener la gracia de Dios? Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Para finalizar, pues ya les decía, en vacaciones estuve buscando al Señor para decir, Señor, ¿qué hacemos con el programa? ¿Nos vamos sobre el mismo riel o nos vamos sobre el otro riel paralelo? ¿Qué quieres que haga, Señor? Y el Señor puso en mi corazón, ya has tratado muchos problemas del corazón, ahora da vitaminas al corazón. Y empezamos por donde teníamos que empezar, por la puerta principal, porque esta puerta de la humildad va a abrir infinidad de puertas, nos van a abrir más puertas de bendición en nuestra vida, pero la clave es empezar por la humildad,
Dice en el Sermón del Monte, dijo Jesús, ahí las bienaventuranzas, hay 8 bienaventuranzas, que cada una de ellas es un rasgo del carácter de nuestro Señor Jesucristo. Pero la primera, la básica, de donde dependen todas las demás, es la humildad. En las bienaventuranzas dice, bienaventurados los pobres en espíritu, no pobres sociales, no pobres económicos, no pobres educativos, sino bienaventurados los pobres en espíritu. Eso es humildad, eso es nobleza de corazón. Dice, bienaventurados, dichosos, felices, los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. En los cielos no va a haber ninguna pizca de orgullo, de altivez, de vanidad, de egoísmo, para nada. Porque de ellos, de los humildes, es el reino de los cielos. Así que es la puerta de entrada al cielo, la humildad. Si estamos teniendo muchos problemas con el orgullo, vengamos al Señor. Recuerden que Él ya está vitaminando nuestro corazón emocional, nuestro corazón espiritual, para que tomemos fuerza y cumplamos el propósito del Señor de ser bendición y ser de edificación a los demás. Vamos a orar en esta noche y así despedimos nuestro programa. Padre Santo, gracias por la vida de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por su ejemplo. Gracias por sus enseñanzas. Gracias por tu Espíritu que hace la obra en nuestro corazón. Señor, gracias por mostrarnos en qué mundo estamos. En un mundo que aplaude el orgullo, en un mundo que enaltece la vanidad, en un mundo que se apropia de esas cosas indebidas, esas cosas altamente dañinas. Señor, libéranos esta noche del orgullo, de la soberbia, de la vanidad, de la altivez. Libéranos de esas cosas esta noche, Señor, y trae sobre nosotros tu humildad. Deposita tu humildad sobre nuestro corazón, Señor. Haznos nuevos, haznos diferentes. Y, Señor, porque cada día, Señor, las cosas se están poniendo más complicadas y la manera de convencer a los duros de corazón es viéndote en nuestras vidas. Y para que te vean en nuestra vida, tienen que ver esa humildad, Señor. Danos humildad y sencillez de corazón. Te lo rogamos y agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Solamente recuerda, Maranata, Cristo viene pronto. Amén.